y el cual pues deberemos de tener ya completadas todas las asignaciones posibles, ¿no? Siempre las clases quedan grabadas, el material que nosotros vemos queda en la plataforma y ustedes pueden tener acceso a él en cualquier momento, ¿verdad? Que lo necesiten. Entonces, vamos a comenzar el día de hoy. Fíjense bien con lo que son las instrucciones SQL, ya en lo que es la parte práctica. Permítanme un momento mientras se conectan los demás. Este, esta es la primera mitad. Sí. Bueno. Mira que con algo sí le voy a quedar mal, con bolsita, porque no tengo bolsitas acá. Ah, qué bien. Le voy a dar aquí ciencias naturales porque lo está ocupando el chico. Le voy a dar español. Le voy a dar sociales. No voy a perder este recibo. Le voy a dar matemáticas. Le voy a dar artística. Y le voy a dar inglés. ¿Cuántos quedan pendientes? Quedan pendientes 2, 4, 5, 6, 3. Le voy a dar todos estos porque los necesita ya. Profe, una pregunta. ¿Mandó a Soledad el documentario? No. Oh, ya. En la segunda plancha está haciendo. Muchas gracias. A la orden. Bien. En la plataforma, hijos, ¿verdad? Para los que vienen conectando, en la plataforma nosotros tenemos ahí unas actividades que completar todavía y tenemos la de esta semana. La de esta semana prácticamente, ¿verdad? Es un video que dura aproximadamente 35 minutos o 33 creo. Vamos a hacer un análisis en el cuaderno de la tecnología de Ado.net y de todos sus elementos. Ahí les explico en el video en qué consiste cada uno de los componentes, cómo funcionan y para qué sirven. Ese es el objetivo principal de cada uno de ellos, ¿verdad? Recapitulando un poco, voy a compartir acá la pantalla. Necesito que tengan su cuaderno a mano. Y estamos listos ahí. No sé si ya observan ahí la pantalla. Sí, profe. Sí, profe. Muy bien. Nosotros estuvimos viendo en la clase pasada, ¿verdad? Que era una base de datos. Vimos, a ver acá, permítanme, programación 3, hoy tenemos 7 del 3 del 21. Semana es sincrónica. Entonces permítanme aquí, vamos a ver. En la semana pasada estuvimos viendo algunos conceptos de bases de datos. Se les pidió que cada uno se presentara en el tablón de la plataforma y dijera el curso al que pertenece. Felicidades a los que sí lo hicieron de forma correcta. Y comenzamos con la unidad número 1, ¿verdad? Que ese contenido se lo subí aquí en la plataforma, ¿verdad? Para que ustedes lo puedan descargar o hacer su resumen. Vimos lo que era la introducción a la base de datos, vimos los componentes de la base de datos. Quedó una tarea con un video de normalización
Eh, teníamos ahí y los tipos de datos, ¿verdad? No habíamos visto nada todavía en profundidad de MySQL como lo vamos a ver el día de hoy. Ok, entonces el día de hoy vamos a comenzar, fíjense bien, del mío. Sí. Vamos a comenzar con lo que es lenguaje de consulta estructurado. Entonces vamos a escribir ahí en el cuaderno todos, lenguaje de consulta estructurado, SQL, entre paréntesis. Eso significan las siglas SQL, lenguaje de consulta estructurado. Lenguaje de consulta estructurado. Y en primer lugar, vamos a definir nosotros o conceptualizar qué es el lenguaje de consulta estructurado. Vamos a decir que es un lenguaje de acceso a base de datos relacionales que permite efectuar consultas con el fin de recuperar información de interés de una base de datos. ¿Verdad? Ok. Fíjense bien que SQL es soportado por muchos gestores de bases de datos, en los cuales nosotros podemos mencionar a SQL Server, a MySQL, a Access y lo que es Oracle, entre otros, ¿verdad? Hay más gestores de base de datos que lo pueden soportar. Una de las grandes ventajas que nosotros tenemos al aprender lenguaje SQL, ¿verdad? Es que existen estándares para poder ejecutar lo que son inserciones, modificaciones, consultas y eliminación de los registros de una tabla. Esto primero que nosotros vamos a ver es como cuando yo empiece a enseñarles matemáticas y que les diga a ustedes, chicos, estos son los números y los números se clasifican en esta y en esta forma. Y luego empiece con las tablas de multiplicar y que las tablas de multiplicar le van a servir para dividir, para multiplicar, ¿verdad? Y los números para las 4 operaciones básicas. Entonces, todo lo que nosotros queramos hacer con la base de datos y con los datos que está ahí, lo vamos a hacer a través del lenguaje de consulta estructurado. Es por ello muy importante, ¿verdad? Que ustedes aprendan la forma conceptual y la forma sintáctica y la aplicación de los mismos, que no vaya a quedar ninguna duda. Cuando ustedes tengan alguna pregunta de lo que voy explicando, voy haciendo, me pueden interrumpir sin ningún problema, ¿ok? No sé si me están escuchando o hay algún problema de audio. No, ya escuchamos y muchas gracias, profe, por... Se escucha, profe. Perfecto. Entonces, cualquier pregunta, ¿verdad? En cualquier momento usted hágala. Bien, para nosotros implementar el lenguaje de consulta estructurado, vamos a necesitar un programa que se llama MySQL Workbench, instalado en nuestros equipos. Para ello les proporcioné a ustedes un manual en la plataforma, un manual de instalación. De preferencia, chicos, ¿verdad? Instalar primero lo que es el programa
de Visual Studio. Visual Studio 2019. Para yo poderles, también les puse ahí un manual en la plataforma de instalación. Para yo poder compartir, ¿verdad? Estos software, si usted tiene computadora, yo les voy a agradecer de que forma individual ustedes me contacten al 9784 7090 y que ahí me digan los que tienen computadora, ¿verdad? Que les comparta la carpeta de programación 3, para que ustedes puedan descargar los software y los puedan instalar de forma correcta en sus equipos, ¿verdad? Entonces, solo me ponen ahí su nombre completo también en el mensaje para poder buscar de forma efectiva y eficiente lo que es el correo electrónico. Sí voy a agradecer de que los que tienen su computadora antes de que llegue la otra clase que ya es presencial, usted ya lo tenga instalado en su compu para que se vaya practicando, ¿verdad? Y que vaya haciendo las cosas como debe de ser. Entonces ahí les voy a dejar mi número para que usted a través de un WhatsApp, ¿verdad? Me pueda escribir pidiendo que le comparta la carpeta de programación 3 y me envíe su nombre completo. Se lo voy a agradecer. Porque sí, instalar Visual tarda como 4 horas. Instalar Workbench sí es corto, ¿verdad? Pero hay que hacerlo de forma efectiva, ¿verdad? De forma efectiva, ok. Escuché ahí un bling bling. Vamos a ver si es alguna pregunta que tenemos por ahí. Vamos a ver. Déjenme ver. Profe, acá. Yo en Visual Studio instalé todos los paquetes. Ajá. No sé si hay problema. No, no hay problema. Y hay que ver si lo hizo de la forma correcta. Ah, ok. Omar Eduardo. Bueno, pues yo igual, yo en Visual Studio 2019 yo instalé lo más importante, pues los sistemas más importantes básicamente que vamos a usar. Y ahí en MySQL Workbench, creo que es. Workbench, perdón. Esa ya está descargada ya. Perfecto, entonces usted solo vea el manual que yo le subí y si le faltó alguno de los programas en Visual Studio, usted puede hacer una actualización de él, ejecutando nuevamente el instalador y agregando las opciones que le falten. Ok, perfecto. Muy bien, entonces vamos a continuar acá con nuestra teoría y vamos a ver lo siguiente. Fíjense bien, vamos a decir nosotros que las sentencias SQL se dividen en dos grandes grupos. Estos grupos, ¿verdad? En que se dividen son, número uno, el lenguaje de definición de datos que las vamos a reconocer con las siglas DDL. Y la número 2 es el lenguaje de manipulación de datos, que son las instrucciones conocidas como DML. Ok. ¿Cuál es la diferencia, verdad, entre las DDL y las DML? Lo voy a decir y lo va a anotar usted porque seguramente esa pregunta viene en el examen, ¿verdad? Y no queremos fallar en el examen. La diferencia es que, por ejemplo, el lenguaje de definición de datos, la DDL, provee de comandos necesarios para manipular
los objetos que conforman la base de datos, y ella misma. Mientras que el lenguaje de manipulación de datos, la DML, ¿verdad? Estas proveen de comandos necesarios para manipular los registros o datos almacenados en la base de datos. ¿Okay? O sea que estas no tocan ningún objeto, ¿verdad? Estos no tocan ningún objeto. Estos lo que tocan son el contenido de los objetos. Y estas sí, ¿verdad? Permiten manipular, permiten tocar, eliminar, modificar, crear los objetos, ¿verdad? Que va a tener la base de datos. Esa es la diferencia, a grosso modo, entre cada una de ellas, ¿verdad? Y fíjense bien, ¿qué comandos nosotros tenemos en este bloque de DML? Aquí vamos a tener nosotros el comando create, permítame, create, como su nombre lo dice, más o menos viene en español, viene de la palabra crear, ¿verdad? Este comando lo que va a permitir es crear objetos en la base de datos. Entonces, si usted quiere crear una base de datos, tiene que escribir primero create. Si usted quiere crear una tabla, tiene que escribir create table. Y ahí vamos a ir viendo la sintaxis de cada uno de ellos. Luego tenemos ahí alter. Este comando permite modificar la estructura de la base de datos. Luego vamos a tener ahí nosotros lo que es drop. Drop lo que hace es que borra o elimina objetos, ¿verdad? De la base de datos. Y por último, vamos a tener un cuarto comando que es bien importante, es truncate. Este elimina todos los registros de una tabla. Este lo vamos a ocupar nosotros cuando vayamos a hacer, por ejemplo, un programa de mantenimiento y que queramos poner en cero la base de datos. Entonces vamos a usar el truncate. Lo único que tiene que tomar en cuenta usted cuando utilice ese truncate, ¿verdad? Que no hay marcha atrás, ¿verdad? Lo que se eliminó, si usted no tiene, como vamos a ver más adelante, un disparador, se perdió toda la información de la base de datos. Y si era información importante y obligatoria en la empresa, usted va preso, ¿eh? Así de sencillo. Entonces hay que tener mucho cuidado cuando aplicamos ese truncate. Bien, ¿alguna pregunta con las instrucciones DDL? Más adelante vamos a ir viendo la sintaxis y aplicando cada una de ellas. ¿Me decía, mijo? No, profe, todo está claro, profe. Perfecto. Entonces, create permite crear, alter permite modificar, drop permite eliminar y truncate permite eliminar los registros de una tabla. Muy bien, hijos. Entonces, y dentro de los comandos o instrucciones que vamos a tener en este bloque de DML, voy a pasarme a la siguiente página para que no me quede corto. Vamos a tener nosotros, fíjense bien, número 1, primero select, ¿verdad? Esta la vamos a utilizar para obtener datos de una base de datos. Obtener datos
de una base de datos. En otras palabras, lo vamos a utilizar para consultas. Y más adelante vamos a ver que las consultas pueden ser generales y específicas. Tenemos aquí insert. Insert. Este lo vamos a utilizar para insertar datos en una tabla. En una tabla. Entonces, por lo general, todos los botones que digan guardar, almacenar, archivar y cualquier sinónimo, ¿verdad? Va a llevar una instrucción insert, que ya vamos a ver la sintaxis de cada uno de ellos. Y por último, penúltimo, tenemos ahí update, ¿verdad? Update. Este permite modificar los datos existentes dentro de una tabla. Y por último tenemos ahí delete. Delete lo que hace es elimina todos los registros de una tabla. Ok. Ahora se preguntarán ustedes y dice, pero el profe ya me explicó que truncate sirve para eliminar todos los registros de una tabla. La diferencia es que esta yo la puedo condicionar y puedo decir solamente qué archivos, qué registros quiero eliminar, y truncate no anda escogiendo, ella elimina todo lo que hay adentro de la tabla, pero en esta sí yo la puedo condicionar. Dime, hijo. O sea, delete tiene la opción de escoger mientras está truncate no borra todo un solo. Exacto, eso es, mi amor. Yo le di una boleta a mi mamá para que y ella se la dio. Y no me quieren, pero no tengo la boleta. El profe va a darle mi ahí con la profe Noemi. Exacto, así es, hijo. Entonces, ojo con eso, ¿verdad? Porque también hay una preguntita en el examen que tiene que ver con eso. Fíjense que conmigo es tan fácil sacar una buena nota, ¿verdad? Porque yo les voy dando el examen en la clase y les voy diciendo para que ustedes vayan anotando, ¿verdad? Aquel que no está poniendo atención y que está ya veleteando, ¿verdad? Y no está en una clase formal, entonces ese es el que se queda, ¿verdad? Pero el que está en sus clases haciendo las anotaciones, preguntando, participando, ese seguramente saca nota mayor a 90. Muy bien, y fíjense que dentro de esta categoría de ML hay una subdivisión, ¿verdad? Nosotros podemos dividir las instrucciones DML, las podemos subdividir, ¿verdad? En dos grandes grupos. Y estos grupos pues van a ser las consultas de selección. Que aquí van a estar conformados por la instrucción select. Y podemos clasificarlo en consultas de acción. Y aquí vamos a encontrar las instrucciones insert, update y delete, ¿verdad? De esa manera nosotros subclasificamos las instrucciones DML en dos grandes categorías: las consultas de selección conformadas por select y las consultas de acción por insert, por update o por delete. En otro modo, ¿verdad? Cuando nosotros decimos de acción, hay una afectación de los datos o de la información. Porque cuando usted inserta, está agregando algo que no existe.
Y cuando usted modifica, está quitando algo que ya existía y está sustituyéndolo por otro valor. Y cuando le da un delete, está eliminando algo que ya existe y que probablemente lo puedan ocupar más adelante, ¿verdad? Y esta pues no tiene afectación porque solamente es para visualizar, ¿verdad? Para visualizar información o consultar. Esa es la diferencia entre cada una de ellas. Muy bien. En el SQL, ¿verdad? También nosotros vamos a encontrar lo que son algunas cláusulas especiales. Y dentro de estas cláusulas, fíjense bien, son condiciones utilizadas para filtrar o definir los datos que se desea manipular. Los datos que se desean manipular. Y dentro de estas vamos a tener nosotros ahí lo que es from, lo que es where, lo que es group by, lo que es giving y lo que es order by. Esas son las cláusulas que nosotros vamos a tener. Me permiten unos 5 minutos, ya regreso.
Omar. ¿Soy yo o Catherine, Nicole y Omar Eduardo están en la misma casa? Espérame. ¿Verdad que sí? Espérame, yo miro a Omar y yo miro a Catherine. No, si aquí me salen los dos juntos. Ellos están en la misma casa. Ah, mira, qué callados están de los picos. Y ya veo que Omar de rato se está riendo y yo digo, ¿por qué ríete, loco? Y también en el colegio no andaban bien pegados, pues. Es verdad. El color de los muros, ves, es lo mismo, veo. Cantaba, ya, ¿para qué quiero una tumba? Si ya me enterraste, vivo. Calixto. Ahí está quedando grabado. Ok. Dios mío. Ahí, recuerden que la clase las estoy grabando, ¿verdad? Todo lo que ustedes digan, comenten, hagan o algo está grabado. Operadores lógicos. Vamos a continuar ahí, hijo. Dentro de los operadores lógicos que vamos a utilizar nosotros, ¿verdad? Y que son los que nos permiten a nosotros agrupar expresiones lógicas. Vamos a tener ahí lo que es el operador AND para I, el OR para el O y el NOT para el no. Tabla de estos no lo vamos a hacer porque ya lo vieron ustedes en programación 1. Luego tenemos ahí lo que son los operadores de comparación. Y en los operadores de comparación vamos a describir, fíjense bien, el signo menor que, el signo mayor que, el signo distinto de, el signo menor o igual, el signo mayor o igual, el signo igual, la instrucción between y la instrucción like. Dice doña Rina que ahorita ya Baleares no tiene, pero que si usted quiere le prepara un desayuno, hace con tortillita de maíz. Okay. Like. Bien, entonces ahí tenemos los operadores, ¿verdad? Los operadores lógicos y los operadores de comparación. Y por último, siempre en el lenguaje SQL nosotros vamos a tener ahí lo que son las funciones de agregado. Estas funciones de agregado, ya ustedes pues las han visto en el laboratorio, en la clase de laboratorio, ¿verdad? Estas funciones de agregado, ¿verdad? Se utilizan dentro de una cláusula, select en grupos de registros para devolver un único valor que se aplica a un grupo de registros. Y dentro de estas funciones de agregados, pues vamos a enumerar nosotros ABG, que viene de la palabra en inglés average, ¿verdad? Esta nos va a permitir calcular el promedio de un conjunto de valores. Vamos a tener ahí también lo que es count. Esta lo que va a hacer es que va a devolver o contar el número de registros.
seleccionado, ¿no? Vamos a tener ahí lo que es la otra, que es Zoom. Zoom, esta lo que hace es que suma todos los valores. Suma todos los valores de un campo determinado. Y vamos a tener por ahí lo que es max, que esta lo que hace es extraer el valor máximo de un conjunto de datos. Y vamos a tener por último la que es min. Min lo que hace es que permite extraer el valor mínimo de un conjunto de datos. Esas son las funciones de agregado básicas que nosotros vamos a tener. ABG, con, y van a ver ustedes las maravillas que podemos hacer con estas funciones de agregado. ¿No? Porque a veces la gente nos pide tanta loquera o tantas cosas locas, ¿verdad? En un sistema que no le hallamos por dónde entrar nosotros, pero las funciones de agregado son las que nos permiten. No solo existen estas son las básicas. Hay más funciones de agregado, ¿verdad? Y funciones normales que vamos a ir viendo. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Con esa parte teórica. Vamos a ver. Profe, Ajá. cuando digamos a la hora que vaya a programar eso, ¿cómo se le dice? Esas Fue instrucciones. la ABG y el COM. Ajá. Funciones de agregado. Funciones de agregado. ¿En qué momento, en qué programador lo utilizaré? Vaya, por ejemplo, vienen a usted y le dicen, ¿quién es el que me está hablando? ¿Deme su nombre? Kenderson. Ok, Kenderson. Vienen a usted. Ese. Ok. Kenderson. Vienen a usted y le dice su jefe, Kenderson, fíjate que quiero que me programes, que me hagas un programa que me muestre cuál es el promedio de venta de cada vendedor. Y entonces ahí venís y vas a aplicar las funciones de agregado. La que vimos que se llama ABG para el campo que se llame ventas de todos los empleados que cumplan con un requisito X. O viene y te dice, mira, quiero que me hagas un programa, si fuera un sistema de notas, vaya, quiero que me hagas un programa donde me extraigas la nota mayor, porque yo quiero saber qué alumno tiene la nota mayor. Entonces voy a usar la función de agregado max. O te dice, fíjate, Kenderson, que quiero saber cuáles son los vendedores más haraganes, que no venden nada. Quiero ver quién es el que menos vende en mi empresa. Entonces viene y programa usted en el sistema una función min para el campo ventas y le mostraría la venta mínima. Ejemplos como ese en la vida real es donde nosotros lo vamos a ir aplicando. No sé si le quedó más o menos claro. Okay, gracias. Profe, el ingeniero dice que hagamos salpicón ahora. Sí, no, pero solo para el arroz necesito. Profe, Y sal. Dígame, hijo. ¿hay más funciones de agregados o más funciones que nosotros podemos utilizar así dependiendo de lo que nos pidan o solo existen estas? No. Les decía que existen más, pero estas son las básicas. Si usted se va a la página de Aula Click, ¿verdad? En la página de Aula Click, aquí se lo voy a anotar, aulaclick.es y entra al curso de SQL Server, ¿verdad? Ahí va a ver las demás funciones de agregado que existen.
Por ejemplo, vamos a hacerlo acá, mira, ya que estamos compartiendo ahí la pantalla. Aulaclick.es. Esta es una página que yo les recomiendo que deben de manejar los alumnos de informática, porque aquí aparecen muchos cursos gratuitos que nosotros podemos tomar y aprender. Muchas tareas, por ejemplo, que van a estar en la plataforma, tú puedes tomar aquí el ejemplo. Entonces, aquí está el curso de SQL Server. Entonces aquí vamos a ver consultas simples. Vamos a ver. Crear tipos de datos, insertar, modificar, eliminar, editar, instrucciones SQL, tipos de datos, funciones. Aquí está, funciones. Entonces, aquí te presenta ejemplos de esas funciones. Ah, no son estas son otras funciones. Vamos a ver. Eliminar, consultas, delete, insert, create, if, insert, uniones. Aquí aparece, están en el capítulo 5. En el capítulo 5, aquí están. Mira, entonces aquí te aparecen varias funciones, ¿ves? Y te aparece la función convig, max, min, zoom, avg, varp, step, stdep, grouping, etcétera. Varias. Entonces, si yo tengo alguna duda con zoom, entonces aquí me aparecen ejemplos, ¿ves? Por ejemplo, dice, devuelve la suma de los valores devueltos por la expresión. Solo se puede utilizar con columnas numéricas. Ese es uno de los requisitos de las funciones de agregado, que el campo tiene que ser totalmente numérico para yo poderlo agregar. Entonces aquí te da un ejemplo. Select zoom, el campo from pedidos. Y podemos combinarlas también. Si me puede prestar la grabadora, dije el director. Permítanme, hijo. Bien, continuamos entonces ahí. Bien, entonces ahora, hijos, vamos a la parte práctica. Vamos a ponerle acá parte práctica. Parte práctica. Estos ejercicios que yo les voy a explicar acá, ¿verdad? Y yo les voy a ir diciendo en qué momento van a copiar los scripts. Allí, si ustedes se fijaron, si alguno de ustedes ya fue curioso y entró a la plataforma, pudo observar que yo puse en la plataforma un inciso que dice ejercicios sincrónicos de la semana. Y son los ejercicios que vamos a hacer ahorita. Entonces ustedes tienen que ir copiando ahí ejercicio 1, ejercicio 2, ejercicio 3. Y una vez que yo les he hecho, ¿verdad? Si voy muy rápido me dicen, profe, permítanos que no lo hemos copiado. Perfecto, les doy chance para que lo copien. Y esos son los que van a subir ahí en la parte de ejercicios prácticos sincrónicos. Desarrollen. Y estos ejercicios los van a ir a hacer la otra semana conmigo ahí en el laboratorio.
Bien, entonces disculpa, allá requieren tu presencia. vamos a utilizar vamos a irlo copiando en el cuaderno. Si quieren me dejan 5 líneas, no, unas 5 no, unas 6 líneas por cada ejercicio. Ok, copiamos entonces los ejercicios al cuaderno. Permítanme unos momentos, les voy a dar espacio para que lo puedan copiar cada uno de ellos. Me dejan 6 líneas más o menos de espacio. Vamos.
Sí. Ya. Sé que hay que tomar los suave. No, no te preocupes, ya te explico yo después. Dale. Por Messenger. Por Messenger. Ujú. Uy. Pues si presento en la pantalla ahorita, se quitará. Se quitará la que No. está ahí. Yo No me creo que deja. no. Y Hasta quiero que- poner la canción de una canción que llama Hasta la raíz. ¿Cuál es? Es de una doña que llama Natalia Lafourcenta. Push. Yo lo he escuchado la de yo quiero cerveza, quiero más cerveza. ¿No la escuché? No. La del conjunto naranja. Ajá, sí, es así. La de La Guachi. que mandé, La de Guachi. la que mandé al grupo yo. Ajá. La de Cari, ya no quito. ¿Ah? ¿No? O como la de señora ama de casa, le venimos ofreciendo clarasol, vino champú, té, Bel Rosita, Maestro Limpio, Sosa Enjuague, crema, vino, Sí, a vos. fabuloso. Creo que así es. Fabuloso. Hey, viste que cuando ya. No, pero aquí no podemos hablar de eso. No. No sé de qué, pero no. La foto de Sea. No la he visto. Escucha vos. Ya está en la USA. ¿O? No, que ya subió la foto en el espejo. Creo que llegó. Sí, ya llegó, ya me escribió a mí ya. Mensaje de Bigu. ¿Eh? De Big U. Dice, how video can change your life. For shock with Vanessa Rook. Starting in one house. Uy. ¿Verdad? ¿Verdad? Yo que estoy bilingüe, te entendí. Ok, continuamos entonces con estos 5 ejercicios que vamos a hacer. Ajá. ¿Estamos listos? Sí, profe. Sí, profe. Ok. Voy a pasarlo a la siguiente página para que no me quede tan pegado. Ojo, porque esto solo lo voy a hacer, pero no los voy a copiar acá. Porque eso ustedes tienen que irlos copiando. Primer ejercicio, dice ahí. Crear una base de datos llamada colegio X22. Ok, entonces para ello voy a entrar al gestor de base de datos. Escribo acá Wordfish. Este del delfín es el programa o el software que le deberá de aparecer. Espero a que cargue el programa. Pacientemente, eso va a depender de la velocidad de cada máquina. Voy a salirme de esto porque no me ha quedado clausurado. Vamos a guardar el archivo también acá.
Ok. Aquí tengo yo lo que es mi Welcome to MySQL Workbench. Cuando yo ingreso a Workbench, me van a aparecer los servidores que yo tengo configurados o que se autoconfiguran. Voy a entrar a en este voy a trabajar con ustedes, en el segundo. Y una vez que yo ya ingresé acá, ¿verdad? Voy a cerrar todas estas ventanitas. Estos se llaman script. En la parte de arriba tengo el menú principal. File, Edit, View, Query, Database, Server, Tool, Script y Help. Y en la parte de abajo tengo dos pestañas que es Administration y Esquemas. Ustedes deben de estar en esquemas siempre, esquemas. Las bases de datos que ustedes van creando, ¿verdad? Toman esta forma como de estos cilindros aquí, ¿verdad? Entonces, lo primero que voy a hacer es que me voy a ir al menú de File. Luego en el menú de File voy a dar un clic donde dice New Query Tab. New Query Tab, que es esta pestañita. Entonces, como voy a crear una base de datos, la cual le voy a llamar, decía el ejercicio, colegio X22. Entonces voy a escribir aquí create database. Voy a ampliarlo un poquito más. Create database. Y luego el nombre de la base de datos, que es colegio X22. Punto y coma. Algo que van a tomar en cuenta ustedes es que todas las líneas que ustedes vayan programando o vayan editando deben de terminar en punto y coma siempre y cuando hayan más de dos líneas en el mismo script. Aquí, por ejemplo, pudiésemos nosotros omitir ese punto y coma o no, ¿verdad? Porque solo va a estar esta instrucción. Entonces, con la instrucción create me permite crear algo nuevo. Cuando le digo database, le estoy diciendo que es base de datos la que me va a crear. Y le digo colegio X22. Vengo y ejecuto. Y luego una vez que ejecuté, que es dar clic en el primer rayito amarillo, me voy a la parte de esquemas, que son esquemas, quiere decir bases de datos. Le doy a actualizar, ¿verdad? Y ya debería aparecer creada. Pero si ustedes se fijan acá, me está tirando un problema. Me está tirando un problema, dice de que database, hay un error, dice, en la sintaxis. ¿Verdad? Hay un error en la sintaxis. La segunda vez que lo ejecuté. ¿Por qué me da ese error? Porque ya lo ejecuté una vez y ya la creó. Si ustedes se fijan, ya aparece aquí lo que es, ya existía colegio. Ok, voy a eliminarla. Voy a eliminarla esta. Si lo que voy a hacer es que le voy a poner otra X más. Para no eliminar esta, porque seguramente va a ser de otra sección. Okay, voy a ponerle XX22. Y ahí sí, miren. Cuando la instrucción está bien ejecutada, deberá aparecer un botoncito verde, que es el check, que le indica que las cosas se hicieron bien. Y por lo general aparece ahí un row affect. Le doy a actualizar. Y ahora voy a ver aquí mi base de datos colegio XX22. Algo bien importante que ustedes deben de saber, que las bases de datos están compuestas por tablas, por vistas, por procedimientos almacenados y por funciones. Dígame. Así es SQL, ¿verdad? Pero siempre para poder utilizar SQL tenemos que usar los términos en inglés. No podemos usarlos en español. No, Tito, ¿verdad? Quienes inventaron la programación son los gringos. Y no existe versión en español de esto. Podés encontrar la interfaz en español del programa,
pero de los comandos jamás. Ok. Sí, es que como el año pasado trabajamos en unos, pero por los términos poníamos así, definir, leer, escribir y así en español. Entonces, Pero por eso preguntaba. sí, es que esos eran pseudocódigos. Esto ya es base de datos. Ok. Sí, ya esos eran pseudocódigos y ahí lo que hacías es que utilizabas PCI o otras cosas, ¿verdad? Este es el programa para crear las bases de datos. Muy bien, entonces vamos a hacer esa observación aquí en el libro de anotaciones, ¿verdad? El script les quedaría solamente el primer ejercicio de esa manera. Esto es lo que ustedes tendrían que escribir ahí, ¿verdad? Pero vamos a escribir esta observación acá, ¿verdad? Una base de datos en MySQL Workbench puede contener tablas, vistas, procedimientos almacenados y funciones. En inglés sería entonces tables, views, store procedure, y functions en English. Okay. Entonces, lo que procede ahora es guardar este script. Para ello puedo dar clic en este disquete yo o irme al menú de File y decirle Save Script. Cualquiera de las dos formas que yo lo haga es la correcta. Entonces aquí es bueno de que ustedes siempre manejen su carpeta. Yo pues aquí tengo una carpeta donde voy a ir guardando todas las actividades que voy haciendo por semana. Y voy a guardar este script con el nombre de base de datos. No, le voy a poner aquí crear BDD colegio X22. El nombre que le demos al script, anyway, ¿verdad? O sea, de cualquier forma. No es relevante, es un proceso irrelevante. Pero yo prefiero que siempre vayan guardando los scripts de acuerdo a las actividades que hace cada script para que ustedes cuando los reutilicen, ¿verdad? No se confundan. Entonces le voy a dar save y ya queda guardado el script. Entonces ese sería el ejercicio número 1, ¿verdad? De crear una base de datos llamado colegio. Le vamos a poner acá X22, vamos a ponerle la doble X. X22 y vamos a ponerle acá X22 y aquí también le vamos a poner X22. Y ahora vamos con el segundo script. ¿Ya copiamos este o les doy chance para que lo copien? Dice el director que sí pueden, que tienen consultas. No, pero es que las consultas son en los primeros momentos. ¿Ya lo copiaron, hijos? Profe, Ajá. sí. Ok. Ajá. ¿Tienen que ir todas las letras en mayúsculas o no importa si van en mayúsculas y minúsculas? Ajá, muy buena observación. No importa, hijo, con tal que el comando esté bien escrito, lo puede escribir la primera en mayúscula, las demás en minúscula o todo en minúscula. Bien, ahora sí, vamos con el segundo script que dice eliminar la base de datos. Vamos a abrir el nuevo script y vamos a escribir ahí drop database colegio XX22 punto y coma.
La vamos a ejecutar y vamos a ver que ya dejó de existir la base de datos, ¿no? Ese es el comando. Vamos a guardar el script como eliminar bdd colegio xx22. De esa manera elimino. Copiamos en el ejercicio número 2. Permítanme.
Bien, ¿ya copiamos este segundo script? ¿Copiamos el script? Sí, sí, profe. Ok, vamos al tercer ejercicio. Dice restablecer la base de datos colegio X22 eliminada. Entonces, para restablecer algo que iba eliminado, solo vuelvo a ejecutar el primer script, ¿no? Lo vuelvo a ejecutar, le doy a actualizar y ya me tendría que aparecer ahí lo que es la tabla, ¿verdad? Entonces lo que tienen que copiar ahí en el tercer ejercicio es el mismo del número 1. Buenos días, profe. Buenos días. Profe, disculpa la interrupción. Es que fíjese que tengo un problema familiar ahorita. Se nos murió un tío, ahí le expliqué por mensaje privado y me tengo que salir de la clase. Está bien, mi amor, dele. Hay que ir a atenderlo. Gracias y disculpe. No hay problema. Por cierto, ni sé dónde tengo el teléfono. Ok. Bien, entonces ahora vamos al cuarto ejercicio. En el cuarto ejercicio nos dice crear una tabla estudiantes en la base de datos colegio, que va a tener los campos, dice, de código, nombre, fecha de nacimiento, género y edad. Es para ello, vamos a abrir un nuevo script acá. Y vamos, fíjense bien, como es dentro de la base de datos, lo primero que tenemos que hacer es ponerle en uso. Entonces vamos a escribir aquí, use colegio XX22, punto y coma. Eso es como decir, mire SQL, ábrame esta base de datos porque voy a trabajar con ella. Y ahora voy a crear la tabla. Voy a escribir aquí, create table. Ya no voy a escribir base de datos porque es una tabla la que voy a crear. Create table. Y voy a escribir acá el nombre de la tabla, que es estudiantes. Estudiantes. Abro paréntesis. Y voy a escribir cada campo de la tabla. En este caso me piden a mí el código. Se escribe el nombre del campo y el tipo de datos, que lo voy a dejar entero. El nombre. El otro campo que es nombre, este lo voy a dejar en varchar de 50, coma. Cada campo se va separando por coma. El siguiente que es fecha de nacimiento, fecha, NAC. Este lo voy a dejar tipo day. El otro campo que es género. Género. Este lo voy a dejar en char de 1. Y por último la edad. Edad que lo voy a dejar in. Y cierro paréntesis, punto y coma. ¿No? Cierro paréntesis, punto y coma. Y ahí tengo el script yo para crear mi tabla estudiantes. Si ustedes se fijan, todos los campos van a ir separaditos por coma. Menos el último, ¿verdad? Porque ya no hay otra coma. Ahí había puesto 2 paréntesis, solo es un paréntesis. Ejecuto. Y ahora me voy a mi base de datos colegio X22. Voy a ver que en table ya me aparece una tabla, que es la tabla de estudiantes, la cual he creado aquí, ¿ve? Ahí aparecen todos los campos. Guardo el script con el nombre de crear tabla estudiantes. Aquí vamos a hacer connotación de algo bien importante. Fíjense bien. Y lo importante que vamos a hacer mención acá son los tipos de datos que nosotros vamos a tener. Tipos de datos en MySQL Workbench. Fíjense bien, Workbench, porque aquí viene alguna de las confusiones de los alumnos. IN lo voy a utilizar para almacenar
números enteros. Números enteros. NVARCHAR lo voy a utilizar para almacenar caracteres cortos. Luego viene el tipo de datos day, que lo voy a utilizar para almacenar o definir fechas. Y aquí voy a hacer un pequeño apartado en el de las fechas. Fíjense bien. Las fechas en Wordfish, primero va a ser el año, después va a ser el mes y por último va a ser el día. En ese formato. Ejemplo, por ejemplo, si fuera el día de hoy, sería 2022 03 signo menos 7. En ese formato voy a manejar las fechas. Y luego tengo el otro tipo de datos que es el NChart, ¿verdad? Este se va a utilizar para almacenar caracteres cortos. Caracteres cortos. Por lo general no pasan de 5. ¿No? Para cortos. También vamos a hacer la observación acá, hijos, ¿verdad? Los elementos de una tabla. Los elementos de una tabla en MySQL Wordfish. Y como vemos ahí, los elementos de una tabla pues son las columnas o campos, los índices o llaves. El otro elemento son las llaves foráneas. Y por último, los disparadores. ¿No? Disparadores. Esos son los elementos que nosotros vamos a tener dentro de una tabla. ¿No? Columnas se escribe columns. Índices se escribe index. Llaves que se escribe Fahrenheit, Kate, y disparadores que se escribe Trigger, si usted lo quiere pronunciar, Trigger. Esos son los elementos de una tabla que nosotros vamos a considerar ahí, ¿verdad? Y que tenemos que aprender a manejar. Ok, ya copiamos el script. De cómo crear una tabla, ya copiamos el script. Sí, profe. Perfecto. Ok, todas esas que hemos visto hasta ahorita, ¿verdad? Son instrucciones DDL, ¿verdad? Solo instrucciones DDL hemos usado hasta el momento, ¿verdad? Y aprendimos, ¿verdad? Vamos a hacer un resumen aquí de ellas. Resumen de instrucciones utilizadas. Número 1, para crear una base de datos. Utilizamos ahí create database y el nombre de la base de datos. La número 2 que aprendimos ahí es para eliminar una base de datos. Utilizamos
drop database y el nombre de la base de datos. Luego aprendimos ahí el tercer comando para crear una tabla. Utilizamos, primero ponemos en uso el nombre de la base de datos, luego escribimos el comando create table, el nombre de la tabla, abrimos paréntesis, escribimos el campo, el tipo, separamos por coma, campo, tipo, campo, tipo, y cerramos paréntesis y punto y coma. Esa manera de resumen ahí tenemos nosotros. La manera de resumir. Muy bien, entonces ahora continuamos con el siguiente ejercicio. El siguiente ejercicio me dice ahí, fíjense bien, ingresar 5 registros en la tabla estudiantes. Entonces ahí, para eso vamos a utilizar, fíjense bien, para insertar registros en una tabla, vamos a utilizar la instrucción insert, pero esta ya no pertenece a las instrucciones DDL, sino que esta pertenece a las instrucciones DML. Y vamos a ver cuál es la sintaxis. Cuando yo les hablo en programación de sintaxis, les estoy hablando de la forma en que debe utilizarla. Insert, into, la tabla, entre paréntesis escribimos los campos, luego values y escribimos el valor de cada campo y termina en punto y coma. Algo bien importante aquí es que los valores tipo carácter se deben escribir entre comillas o se pueden escribir entre apóstrofes. Estamos. Las apóstrofes se hacen al 39. Cualquiera de las dos formas que ustedes utilicen, ¿verdad? Los valores de tipo carácter y los valores de tipo numérico únicamente se escriben, ¿verdad? Se escribe el número. No necesita usted poner comillas o apóstrofes. Más bien, si pone comillas o apóstrofes, le genera problema, ¿verdad? Porque está metiendo caracteres en un campo numérico y eso no se puede ni se debe. Ok, vamos a aplicarlo. Vamos a abrir un nuevo script acá. Y en primer lugar vamos a poner en uso la base de datos. Vamos a decir aquí use colegio xx22 punto y coma. Okay, ahora vamos a decir acá insert into. Voy a escribir acá el nombre de la tabla, que es estudiantes. Abro paréntesis y si quieren pueden jalar cada campo. Miren, para no equivocarse. Solo lo van separando por coma. Jalo el código. Jalo el nombre. Coma. Jalo la fecha de nacimiento. Coma. Jalo el género. Coma. Y jalo la edad. Cierro paréntesis. Y escribo values. Voy a enviarle los valores. En este caso, el código, ¿verdad? Nosotros lo tenemos como numérico. Entonces vamos a escribir código 100, coma,
Luego vamos a escribir el nombre. ¿Alguien que me dé su nombre completito? ¿Yo? Ujú. Omar Eduardo Molino Ayana. Omar Eduardo Molina Ayala. Ajá, perfecto. No, Orellana. Ah, Orellana. Medio sordo, profesor. Orellana. Ok, coma. Ahora voy a escribir la fecha de nacimiento. ¿En qué fecha nació, hijo? El 29 de octubre de 2003. 2003. Octubre es el mes 10. El día 29. Perfecto. Y luego el género. Obviamente le voy a colocar una M porque es masculino. Coma. Y luego voy a escribir la edad. ¿Cuántos años tenés? 18. 18. ¿Sí? Punto y coma. Ahí terminé con el primero, ¿verdad? Ahora voy a insertar el segundo. Voy a escribir la instrucción para el segundo. Vuelvo a decir acá, insert, quinto, estudiantes. Vuelvo a escribir los campos porque son los mismos. Código, coma, nombre, coma, fecha, NAC, coma, género, coma, edad. Escribo ahí valúes y voy a escribir los valores. Voy a escribir el código 101. Ok, otro alumno o alumna que me dé su nombre completito. Ángel Javier. Ángel Javier Murillo Amador. Murillo Amador. Okay. ¿En qué fecha nació? El 30 de enero de 2005. 30 de enero, que es el mes 1 del 2005. Okay. Coma, obviamente es un hombre, entonces voy a poner una M de masculino, coma. ¿Qué edad tiene? 17. 17 primaveras, punto y coma. ¿Okay? Ahí como el espacio no les va a dar mucho, ¿verdad? Con uno que escriban ustedes o lo escriben aparte el script, porque son 5 que nos están pidiendo, ¿no? Incluso pueden, ya cuando estén en la computadora, pueden darle copiar y pegar y solo van modificando la información. Por ejemplo, voy a escribir 102. Vamos a ver una muchacha que me dé su nombre completo. Catherine Nicole López Díaz. Catherine Nicole López Díaz. López Díaz. ¿Qué fecha nació? 12 de marzo de 2005. 12 de marzo. Marzo es el mes, enero, febrero, marzo, 3, ¿verdad? 12. Ahora, aquí tenemos una niña, entonces vamos a ponerle F. ¿Qué edad tiene, hija? 16. 16. Y más chiquita también, ¿verdad? Vamos a insertar el cuarto. ¿Verdad? Sería el código 103. Otra muchacha que nos participe. Astrid Ana Martín Ramírez. Astrid. Joana. Joana. Sin H. Ajá. Joana. Ortiz Ramírez. Ortiz Ramírez. Fecha de nacimiento. 2004. ¿Qué mes? Diciembre 12. Oh, donde nacemos los más bonitos. Sí. Del 12. Híjole, casi cumplimos años la misma fecha. ¿De verdad? Sí, yo cumplo el siguiente día, 13. Oh, mi hermano igual, el 13. Oh, mire. Cuando esté cumpliendo años su hermano, acuérdese que su profe está cumpliendo también años.
Sí. Para que mande regalo. ¿Edad? 17. 17. Ok, entonces ahí tenemos el cuarto. Son bromas, Astrid. No se preocupe, profe. Bueno, 104. Vamos a ver otro varoncito. Henry Alexander. Henry con H. Alexander. Ujú. Ujú. Ah, no, Henry Yair, Ay, Dios mío, no se sabe su nombre. Yair. Yanes. Malverde. Valdés. Ah, Valdés. Valdés. Fecha de nacimiento. 2005. Ujú. Mes. Bueno, 7 de julio. 7 de julio. Sí. 7 del 7, entonces. Exacto. Este chico es bendecido. Ajá. Sí, los que nacen los 7 son bien bendecidos. Ajá, entonces tiene 16 añitos, ¿va? Y ahí tenemos los 5, ¿ah? Ahora, ¿verdad? Le voy a dar ejecutar, que es en el rayito. Y ahí me salen todos en verde, ¿ve? 1, 2, 3, 4, 5. Significa que no tuve ningún problema. Si yo me voy a la tabla, ustedes van a ver 3 iconos ahí. Al final, el que está más a la derecha en forma de tablita, le doy un clic y ahí tiene que estar la información que yo ingresé. Miren. Ahí está la información ingresada, que son cada uno de estos. Este se convierte en un registro, 2 registros, 3, 4 y 5. 5 registros diferentes. Cinco registros diferentes. Y ahí tendríamos nosotros lo que son los registros, ¿no? Ok, no sé si les pongo el script ahí o ya lo copiaron, pero lo vamos a guardar aquí. Vamos a ponerle acá, insertar registros en la tabla alumnos. Y vamos a ponerlo ahí para que lo puedan ver y copiar. Me avisan cuando lo hayan copiado. ¿Profe? Ajá. Por los momentos hay que escribirlo en el cuaderno, ¿verdad? Después va a ser en el programa. Sí, el lunes que usted llegue a clases, usted va directo a trabajar en esto. Ok. Obviamente, ahorita solo es en el cuaderno, sí, básicamente. en el cuaderno, sí. Ya cuando usted tenga computadora, si usted tiene, usted sube directamente estos scripts que yo he ido guardando acá. Estos son los archivitos que usted tendría que subir ahí en la plataforma. Ok, pues. Ya no tendría que subirlo del cuaderno, sino estos archivitos. Ok. Profe, Dígame, entonces esa tarea no es para esta semana, ¿va? ¿cuál tarea hay? Pues, Esta es una actividad, es que creo... esta es una actividad Ajá. sincrónica. Cuando se dice actividad sincrónica es lo que hacemos en clase.
Eso es para allá, esto es para ahorita. No, sí, yo sé, yo lo estoy copiando, pero, o sea, yo pensaba que había que subir la clase también. Sí, hay que subirlo a Classroom, ahí está el espacio. Bueno. Ahí está. Bueno. Ahí está el espacio. Sí. Aparte tiene una asincrónica, que es la del video. Solo para salir en duda. Ok. Tenemos entendido que esto, lo que estamos haciendo ahorita, lo tenemos que escribir en el cuaderno. Pero entonces no quiere decir que nosotros podemos trabajar ya en WordPress o tenemos que esperar hasta el lunes y solo escribirlo y presentarlo en el cuaderno, la tarea y subir la clase. No, Tito, si tú ya tienes computadora y ya tienes instalado el programa, de un solo puedes subir los scripts. No tenés que esperar hasta el lunes. No tenés que esperar hasta el lunes. Ahí lo puedes subir directamente aquí donde dice actividades sincrónicas. Es la actividad número 2. Perdón. ¿Dónde la tengo esa? Espérenme. Es la actividad número 1, creo. Ah, sí, es la número 1. Esta es la número 1. Solo tengo... Esa es la que se entrega hoy, ¿cierto? Sí, es la que están copiando. Sí, esa es la que están copiando los que no tienen computadora. Pero obviamente tienen hasta el domingo, ¿verdad? Por si usted lo va a hacer y dice, no, profe, yo voy a instalar los programas, lo voy a hacer en la computadora y le voy a subir mejor los archivos. Perfecto. Tiene hasta el domingo para poderlo hacer. Pero si usted no tiene computadora, tiene que subirlo ya hoy. Ahora ya entendí, ya, profe. Sí, porque yo tampoco había entendido, o sea, en mi mente era hasta el lunes que llegáramos al colegio. Digamos. No le había entendido esa parte de explicación de los que tenían computadora y los que no tenían computadora. No, el lunes es que lo va a ir a practicar allá usted en vivo con todo y a ver, y le voy a poner unos más. El video de la clase siempre lo va a subir, ¿verdad? Forever. Siempre. Bien. Si ya copiamos todos o falta alguien todavía copiando. Sí, pero todavía estoy copiando. Perfecto. Bueno, dele, entonces yo se lo voy a poner acá y voy a estar aquí al pendiente por cualquier cosa. Permítame. Dígame, ¿qué necesita? Buenos días, maestro. Buenos días. No, solo quería saber con la letra. No hemos terminado de programarla, ¿eh? Sí, es cierto. Sí, es que me es raro que no me ponga. No, escríbame a las 6 de la tarde, hoy. Gracias, maestro. Bueno. Qué rico está aquí. Maestro, qué bonito nos quedó el video del tema. A los de Bye. Casi todos están bien bonitos. Me gustó bastante el de Bye y el de BCH. ¿Y para usted cuál fue el otro? Esos dos me gustaron más. Gracias, maestro. Esos dos. Oh, me quedó bien. Ay, lloramos.
Listo, profe. Yo ya terminé de copiar. Ya terminó. ¿Los demás terminamos de copiar ahí? Todavía no. Ok. Sí, porque ya nos queda poco tiempo ahí. Voy a cambiar de dispositivo y ahora voy a utilizar. Ya, profe. Ahora Ok. sí. Creo que no lo va a trepar. Sí. Pueden seguirme en mi canal, tal vez me vuelvo youtuber. Si es que lo subo a YouTube y después ahí van a encontrarse ustedes un montón de clases grabadas de otros años también que de pronto vamos a ver algún contenido y les puede servir ahí ver el ejemplo. Profe, Ujú. el ejercicio 3 lo hizo. El de restablecer la base de datos, luego de eliminarla. Sí, sí, Tito, lo que hicimos es que volvimos a ejecutar el número 1. Ok. Bien, entonces chicos, nos vamos a quedar por hoy, ¿verdad? Ahí.